demora en llegar. Como les avisé, estaba llevando a mi suegra, que no se estaba sintiendo muy bien. Y hoy, desafortunadamente, tengo que cancelar la segunda clase, la clase de las 8:10, porque mi señora tiene una reunión. Entonces, mi suegra me iba a ayudar, pero entonces aprovechemos y luego nos vemos a las 9:30 en las clases de Rambam. No debe haber problema. Kosher shekesherak shel kayama. Ok. ¿Me escuchan? Aló. Ok, fantástico. Entonces estábamos en la halajá número 50. Y estábamos hablando del Kesher Shel Kayama, es decir, está prohibido hacer un nudo permanente en Shabbat o deshacer un nudo permanente en Shabbat. Y estábamos hablando de los nudos de los zapatos, diciendo que el nudo de los zapatos, dado que es un nudo corredizo y además es un nudo cuya intención no es que permanezca, es un nudo que está permitido hacerlo y deshacerlo en Shabbat. ¿Ok? Por último, faltó una cosita. Ok. Asur lehashchil hut gumi betachtonim beshabbat. Esto es, en la antigüedad, los calzoncillos no tenían la banda de caucho incluida, sino que la gente tenía que ponerle una banda de caucho. Yo sé que algunas personas que nos delataremos de ser ya un poquito de edad, no recordamos esta época. Posiblemente lo más parecido a esto sería las sudaderas o los vestidos de baño, ¿cierto? Que tienen esa pitica. Y esa pitica a veces, especialmente cuando uno es niño, uno la jala y se salió la pitica. Y luego es un problema volver a meter la pitica en el elástico. Entonces, de esto es lo que está hablando. Está prohibido poner elástico en los pantalones en Shabbat. ¿Ok? Preguntas sobre Kesher Shel Kayama, sobre hacer nudos en Shabbat o desatar nudos en Shabbat. Ok, si no hay preguntas, continuamos en la halajá 51. Isur tefirá yadua lechol Israel, que está prohibido coser en Shabbat, es algo que todo el pueblo judío conoce. Begam hadbakat nayarot, dado esto, de esta prohibición también se deriva pegar papeles o orot, o pedazos de cuero, asurot. ¿Ok? Aval mutar lithov sikat bitahon bebeged, está permitido poner un gancho de seguridad, un imperdible. Veratzui lizaher letohovah tejiva achat bilbad, pero debemos, si nos vamos a poner un imperdible en la ropa, es bueno hacer solo un hueco, porque la Gemara nos dice de manera explícita que lo que está prohibido es hacer 2 puntadas en Shabbat. 2 puntadas en Shabbat, entonces por esto es que hacemos una sola. Si necesitamos poner un gancho de seguridad en la ropa, solo hacemos un hueco y no 2. ¿Ok? ¿Qué es qué?
El gancho, un imperdible. Un gancho como los de pañal. ¿Ok? Alajá 52. Gam keri'a asura vechayavim aleja. Coser está prohibido. Romper para coser está prohibido. Uferuk nayarot orot de bukim asura kemo kri'a. La separación de papeles o pieles pegadas se considera también kri'a, se considera también ruptura. Vegam haporem hayav kakor'e. El que rasga es lo mismo que el que corta. ¿Ok? Sefer shedapav devukim al yadei sha'ava. Esto era más común en los tiempos antiguos, donde se hacía la encuadernación a mano. Libros que tengan páginas pegadas con cera. ¿Cierto? Que los lados de los libros se teñían con cera y a veces las páginas se pegaban. Libros cuyas páginas estén pegados con cera, vejadome y similares, mutarle fotjo. Está permitido abrirlos, incluso si yo separo las páginas. Aval imnotero bodapim shelo nechtahu mi mejona asur le Corán. Pero si en el libro quedaron páginas, a veces sucede que las páginas del libro los folios no quedaron cortados bien. Esto de nuevo es un fenómeno más bien de los libros viejos, que a veces no terminaban de cortar los folios. Está prohibido cortarlos o separarlos en Shabbat. Javier, ¿qué tiene que ver contestar el teléfono con Kriá? Y la respuesta es fácil, no y no. El uso, la operación de aparatos eléctricos en Shabbat está prohibida. No voy a decir que es una melajá, porque no lo es. Aunque muchas melajot es posible hacerlas con electricidad. ¿Ok? El Rav Haim David Halevi va a hablar de esto después. Pero operar en Shabbat cualquier tipo de aparato eléctrico está prohibido. Si es para salvar una vida, bien, ok, para salvar una vida yo incluso puedo hacer melajot. Ok, pero yo no veo absolutamente ninguna justificación para usar ni teléfono fijo ni celular. Y el celular es aún peor. ¿Por qué? Porque el celular yo lo cargo y el celular lo voy a sacar afuera de la casa, lo cual es una melajá. Ok. Despegar stickers está prohibido. Interesante pregunta. El rabino Haim David Halevi aquí no, hasta donde yo me acuerdo, no trata de esto. Yo he visto en algunos lugares, en algunas comunidades bastante observantes, que por ejemplo para aquellas cosas donde tenemos que llamar lista, ¿cierto? Si es que los pelados tienen que venir una cierta cantidad de servicios para el bar mitzvah o algo así, que la gente utiliza stickers temporales para marcar cosas, para marcar lista. Hay precedentes siempre y cuando poner los stickers no sea un acto definitivo. Okay, si estos son stickers que yo voy a quitar y voy a despegar, por ejemplo, los post-its. O sea, uno un post-it no lo pone, o sea, justamente los post-its están diseñados para eso. Un post-it no es permanente. Los post-it no están diseñados para quedarse ahí. Incluso si uno deja un post-it pegado a una pared en condiciones normales,
a las pocas horas se está despegando, a menos de que sea pues una superficie muy lisa como una pantalla de computador o un espejo o algo así. ¿Ok? Yo no le veo mucho problema a despegar stickers siempre y cuando, o sea, no es que estoy decorando mi guitarra y le voy a poner stickers pues que nunca voy a quitar, pues en ese caso sí es permanente. Pero si es para, por ejemplo, para la recreación de los niños que están pegando stickers o cosas magnéticas, yo no le veo ningún problema. Alajá 53. Kriat ni'ar asura. Romper papel está prohibido. Velajen asur behechlet. Aquí el Rabbeinu Haim David Halevi es bien estricto. Está prohibido absolutamente likro ni'ar toalet be Shabbat. Está prohibido romper el papel higiénico en Shabbat. Veishtadel kol adam leachim kol kamut hadrusha lebeito me'erev Shabbat. Y una persona debe preparar las partes del papel higiénico antes de Shabbat. ויסלק את הגליל הנייר ממקומו לבל ייכשלו בטעות מחמת הרגלם בחול. Y debe quitar el rollo del papel higiénico, no sea la persona, pues por su costumbre, pues acaba utilizando. Ya habíamos hablado al respecto de que a pesar de que esta es la práctica en buena parte del mundo observante, y si es una práctica que ustedes quieren asumir bien, pero hay una teshuvá del Rab Ovadia donde dice que no hay problema en utilizar esto en Shabbat. ¿Por qué? Porque yo no estoy creando un kli y estoy creando, lo que estoy creando es para un uso tremendamente deshonroso y además temporal, ¿cierto? Yo no estoy creando nada permanente. Entonces, a pesar de que estoy absolutamente seguro que en la casa del Rab Ovadia precortaban el papel higiénico, yo no precorto el papel higiénico. Antes lo hacía. No le veo hoy necesidad. Y especialmente en una casa con niños puede ser muy complicado el tema. Pero pues eso se los dejo a su voluntad. ¿Quieren precortar papel higiénico? Bien. Si llegan a una casa donde no hay papel precortado, utilicen la versión indulgente del Rab Ovadia, ¿cierto? Porque pues esta es una costumbre que simplemente la gente no está acostumbrada. Ciertamente, pues si vamos a visitar a nuestra familia no judía, pues que van a tener papel precortado en Shabbat. Eso sí ya parece para mucha gente pues el colmo, el exceso. Si es una costumbre que ustedes quieren adoptar, háganle. ¿Ok? Ok, pasamos a la melajá de boné, de construir. Por supuesto, construir con ladrillos, construir con madera, martillar, todo eso pues está prohibido. Vamos ahora a ver otras melajot más comunes que pueden derivarse de esto. Alajá 54. Delet vehalon shel bait, asur lehoridam o lehahaziram beshabbat mishum boné besoter. Yo no puedo quitar la ventana o quitar la puerta o poner una ventana o una puerta en mi casa. O sea, no solo son cuestiones estructurales. Si yo quito una puerta, ¿la casa se cae? No. Si yo pongo una ventana, ¿la casa se cae? No. Si yo quito una puerta o una ventana, ¿la casa se cae? No. Pero aún así se considera boné, se considera construcción. Arkavat menorá shel juliot, una menorá hecha de partes, de eslabones. Vejen kisé, shulchan, mitá, vejadome. Algo hecho de partes, algo
ensamblable, un mueble ensamblable. Shenitan leforkam o leharkivam asur beshabbat, que está permitido desarmarlo o armarlo, está prohibido desarmarlo o armarlo en Shabbat. Vafilu safsal, incluso un sofá, shenishmeta achat miraglav, que se le cayó una pata. Asur lejajaziro, está prohibido reemplazar la pata del sofá. ¿Cierto? Que esas paticas por lo general son sencillas de reemplazar. ¿Cierto? Vehakol mishum isur boné. Todo esto está de acuerdo o por causa de la prohibición de construir en Shabbat. Aval, pero, kli, un objeto, shederech shimusho, cuya forma de uso, hu aliadei habraga, es a través de atornillar, mutarle forko le jajaziro be Shabbat. Está permitido desarmarlo o armarlo en Shabbat, ve af le jadeko, incluso apretarlo. Ve'en lo isur se tira benetilato velo binyan behachzarato, y no hay no hay prohibición de setirá, de destrucción, cuando yo lo retiro, y no hay prohibición de construcción cuando yo lo armo. Lefi sheinam asuyim lekiyum, porque tales cosas no están diseñadas para ser estables, es decir, para ser permanentes. Una silla plegable, eso no está diseñado para ser una silla, o sea, yo la pliego, la muevo, la desarmo, la armo, eso no es boné. Umikan shetza'atsu'ei yeladim shedarkam leharkivam uleforkam, lo mismo, los juguetes de los niños que se construyen y se desarman, mutar hamishak bahem beshabbat, está permitido jugar con ellos en Shabbat, legos, mecanos, todas estas cosas. ¿Por qué? Porque el niño construye y el niño destruye. En mi sinagoga, lo primero que tenemos en el salón de los niños es un balde de legos inmenso. Y es súper popular. Eso sí, yo le digo a los niños, todo lo que me construyen me lo destruyen. Entonces van, construyen, y luego cuando termina Shabbat ponen todas las piezas y además lo guardan. Fantástico. Cambiar un foco fundido, no. Primero que todo, el foco es muktzeh. Ya vamos a ver de qué se trata esa categoría, vamos a hablar de ella. ¿Por qué? Porque el foco no tiene ninguna fuente, no tiene ningún uso permitido en Shabbat. Segundo, si el poder, o sea, si la corriente está funcionando y tú cambias un foco fundido, el foco se va a prender. Tercero, tú no cambias un foco fundido de manera temporal, tú cambias un foco fundido de manera permanente. O sea, tu intención es que ese foco se quede ahí lo más posible. Entonces, por varias razones, cambiar un foco fundido está prohibido en Shabbat. Preguntas.
Ok, continuamos entonces. Boné, bnia y setirá. Construcción y destrucción. Alajá 57. Ein din binyan ustirá bekelim. No hay, no se considera construcción y destrucción cuando yo estoy hablando de objetos. La melajá se aplica principalmente a casas. Aunque bueno, ya habíamos hablado que los objetos, o sea, que yo no puedo, por ejemplo, ensamblar una mesa de IKEA en Shabbat. ¿Por qué? Porque mi intención es que esa mesa pues dure para siempre. O dure largo tiempo. La gen, por lo tanto, mutar liftoach be Shabbat, kufsat shimurim. Está permitido abrir en Shabbat una lata de conservas, o bakbuk yain, o una botella de vino, beofen shelo ihie petach shetihye hakufsa reuya leshimush. Ok, de modo que el recipiente no pueda ser utilizado. Yo puedo abrir todas esas cosas antes de Shabbat, pero incluso en Shabbat puedo abrirlas de modo que no pueda volver a utilizar estos contenedores. Alguna gente, por ejemplo, abre las latas de ambos lados. ¿Ok? אבל קופסה שאינה ראויה כלל לשימוש אחרי פתיחתה. Pero un recipiente que no tiene uso alguno después de ser abierto, כגון קופסאות סרדינים שהן שטוחות. Por ejemplo, las latas de sardinas que son planitas, o yo diría o sea, hoy en nuestros días nosotros no reutilizamos latas, Javerim. Eso es parte de nuestra cultura de consumo. Pero al menos halágicamente en Shabbat uno puede abrir latas. ¿Por qué? Porque esas latas yo no las voy a utilizar para nada más. Mutar lefotja que ragil letzorech Shabbat. Puedo abrirlas para el uso en Shabbat, para utilizar, para comerme lo que está dentro en Shabbat. Yo no puedo abrir latas pues para usar, para hacer la ensalada del domingo, o para hacerle la lonchera a los niños del lunes. Pero llegaron más invitados, pues abramos una lata más de duraznos y se lo echamos a la ensalada, porque eso está permitido. Vejen hadin, y lo mismo, bekufsaot shel pat, las cajas de pan o cartón, shel pach, de kufsaot shel pach, esto es no desechables, ¿cierto? O cosas de cartón, de todo tipo, mikol asugim, shekol shaharei ptijata einar reuya leshum shimush, porque después de abrirlas eso no tiene ningún otro uso, ¿cierto? Si yo abro una bolsa de papas fritas, ¿eso qué otro uso tiene? Mutar lefotja carragil. Lo mismo, una lata de cerveza, una lata de Coca-Cola. Eso no tiene ningún otro uso. Yo no voy a llenar esas latas de jugo, yo no voy a llenar esas latas de vino, o sea, incluso, Javerim, o sea, la mayoría de nosotros no recicla botellas. Usar abrelatas no está prohibido, Javier. Aquí literalmente, ¿qué nos está diciendo el rabino Haim David Halevi? Usted necesita abrir una lata de atún en Shabbat, abra la lata de atún en Shabbat. Ideal, no es. Yo debo en serio tener toda mi comida preparada en Shabbat.
Pero si es la diferencia entre no pasar un Shabbat agradable, no tener comida y abrir una lata de atún en Shabbat, yo puedo abrir una lata de atún en Shabbat. ¿Por qué? Porque yo no estoy creando un cli. O sea, esa es la preocupación. Recordemos que estamos hablando de la alajá de bni'ah, de construcción y de destrucción. Yo al abrir una lata de atún, yo no estoy creando un cenicero, yo no estoy creando un... ¿Qué hago con la lata de atún? Saco el atún. ¿Ok? Las botellas con los corchos, o sea, ¿quieren ser estrictos? Abran las botellas antes de Shabbat. Destapen, tienen una botella de vino, destápenla antes de Shabbat. Igual es bueno que el vino respire. Especialmente los vinos tintos es bueno que respiren, es bueno abrirlos un poquito, incluso mejor ponerlos en una jarra, en un decantador, porque pues las botellas tienen un cuello estrecho, eso no alcanza a oxigenar el vino. Todo fantástico. Abran la botella de vino, boten el corcho. Esa botella no le sirve para nada ya. Para hacer cócteles Molotov, pero pues tampoco eso se puede hacer en Shabbat. Más complicados son las botellas de taparrosca. Las botellas de taparrosca tienen ese problema. Y hay gente que es estricta con las botellas de taparrosca. Yo no. O sea, a mí me parece que la necesidad de Ojel Nefesh es clara en la halajá. Y que en nuestro contexto, Javerim, ok, sí, posiblemente los rabinos del Talmud hubieran visto una lata de atún y hubieran dicho, uy, está buenísimo esto para guardar botones o para guardar... Pero en nuestra cultura, Javerim, o sea, en serio, ¿quién guarda latas de atún? Antes, las abuelas, las mamás de uno guardaban potes de mermelada para hacer vasos. Creo que eso todos lo vivimos. ¿Ok? Y si esa es la costumbre, entonces pues preferible preabrir esas mermeladas antes de Shabbat. ¿Cierto? Si yo cuando me termine la mermelada antes voy a hacer de esos potes de mermelada vasos para tomar, ok. Y si esa es mi intención, crear un cli, bien, abramos esto antes de Shabbat. Pero la mayoría de los paquetes en los que viene nuestra comida, ya sean de cartón o de plástico o de papelillo, ¿cierto? De aluminio, son desechables. O sea, nosotros no los vamos a usar para nada más. Es irrelevante si se usó o no en Shabbat. Lo importante es si se abrió en Shabbat. Yo tengo la intención de usar esa botella para algo más, entonces no la puedo abrir en Shabbat. Si mi intención es tomarme la botella de vino y luego botarla, ponerla en el reciclaje, ok. Recuerden, Javerim, las melajot están prohibidas hacerlas en Shabbat. Cualquier cosa que yo haga antes de Shabbat es absolutamente irrelevante. Entonces, si yo tengo una botella que quiero usar después, pues eso sí tengo que abrirla antes de Shabbat. ¿Ok? Alajá 58. Legabei ptihat bakbukim. Cuando estamos hablando de la apertura de botellas. Yesh lizaher im berosh habakbuk yesh atifat niar. Hay que ser cuidadosos si en la tapa de la botella hay cobertores de papel o de plástico. Shemut pasot alav otiot. Esto es especialmente cierto con las botellas de vino de corcho. Las botellas de vino de corcho
El corcho no viene desnudo, por decirlo así, sino que viene cubierto con ¿qué? Con una cosita de papel aluminio, ¿cierto? Es un aluminio pesadito, sobre el cual está inscrito por lo general el nombre del viñedo, ¿cierto? Rothschild, Hermón, Golán, un montón de vinos kasher pues deliciosos. Bartenura, Rashi. ¿Cuál es el problema ahí? No es tanto abrirlo, sino... ¿Cuál es el problema halágico? Cortarlo no es ningún problema. ¿Cuál es el problema de cortarlo? No. Ya se nos dijo claramente, destruir para comer en Shabbat está permitido. Yo puedo abrir latas de atún, yo puedo abrir latas de conservas, latas... ¿Cuál es el problema? El problema es borrar. Esto no se rehúsa. Ustedes van a rehusar el condoncito ese de papel aluminio que tienen las botellas. ¿Quién va a rehusar esa vaina? Es borrar las letras. Porque está prohibido rasgarlo, porque al rasgarlo yo estoy borrando las letras. Hasarat hamichse muteret afilu bepotchan. Pero abrir una botella, o sea, quitar el cobertor, está permitido. Si yo, por ejemplo, ¿qué hago en ese caso? Ay, no le quité el cosito este a la botella de vino. ¿Qué hago? Entonces yo meto el sacacorchos y saco el corcho completo. Y eso por lo general se lleva la cobertura también. No entiendo la pregunta, Nelson. ¿Quién aquí rehúsa botellas de vino? Si ustedes están en la costumbre de rehusar botellas de vino, tienen un problema halágico con abrir botellas de vino en Shabbat. Hoy en día, o sea, en la mayoría de las casas observantes, nadie recicla, o sea, se reciclan las botellas, pero nadie las está reutilizando. ¿Ok? Preguntas. Ok, alajá 59. Gasiat ohel keva hi toledet bone basura beshabat min hattora. Hacer una carpa, poner una carpa, es una toledad de boné, es una acción derivada de la melajá de boné y está prohibido en Shabbat. Veisur ohel, la prohibición de hacer un ohel, de hacer una carpa. Hu beasiat gag, es la creación de un techo. Hamahil alav, que uno se pone encima. Lehager min hahama, para protegerse del sol. O min agshamim, o de las lluvias. Vejadome, etc. Veafilu ohel aray, azru hajamim. Incluso una tienda temporal prohibieron los sabios. Yo no puedo hacer carpas en Shabbat. ¿Ok? Es decir, yo no puedo poner algo de manera horizontal
para protegerme de la lluvia o el sol. Pero, aval, mehitzat aray, una separación, una pared vertical temporal, mutar, lagasot, lejatjila, está permitido hacerlo en Shabbat, incluso desde el comienzo. Afilu lehagen min hajama o min atzina, incluso para proteger del sol o del frío. Para proteger una cosa de la lluvia, no se puede. Hay mucha gente que dice que las sombrillas caen dentro de esta categoría. ¿Ok? Ya habíamos hablado que la hamaca no se puede poner en árboles. Árboles, ¿cierto? Ya habíamos hablado, pero supongo que tengamos vigas. Ya vamos a llegar a la hamaca. ¿Ok? Pero hamaca ponerla en árboles está prohibido. Por el árbol. Ya habíamos hablado de las hamacas en los árboles. Vamos a ver si yo tengo una viga o una hamaca dentro de una casa. Vamos a ver si eso es posible. Utliat vilón. Las sombrillas, ¿por qué no? Porque es una tienda. Es la creación de un techo horizontal para protegerme del sol, de la lluvia. Primer problema de las sombrillas. ¿Cuál va a ser el segundo problema de las sombrillas, Javerim? Las sombrillas yo las suelo usar solamente en mi propiedad privada. No. Y ninguno de ustedes vive en un sitio con eruv. Y además los eruv modernos son medio chichipatos. Entonces tenemos un problema con las sombrillas. Si no es porque son ojel, es porque es claramente transportarlas, lo cual está prohibido. Entonces, al menos en donde viven ustedes, sombrillas, ni aunque no fueran ojel. Hay gente que permite sombrillas en Shabbat. Dicen, no, eso no es. Si yo la dejo ya abierta antes de Shabbat, porque sé que va a llover. Pero pues, para ustedes no tienen excusa, porque ninguno de ustedes vive en un sitio con eruv. Entonces tampoco pueden sacarla. Utliat vilon o parojet lifnei aron hakodesh muteret afshi mechitzat keva. Poner una cortina o un parojet frente al aron hakodesh, frente al closet de la Torah. Está permitido incluso si es permanente. Que van shenavanad berruach metzuya. ¿Por qué? Porque eso es algo que se mueve, ¿cierto? No es una pared. O sea, una cortina que se mueva en el viento, eso no es una pared y está permitido establecerla en Shabbat. Beimhu vilon gadol tov. ¿Qué tal si es una cortina bien grande y bien pesada que tienen que colgarla dos? Para que no se doble cuando se está siendo colgada. Y entonces tenga un tefaj horizontal. Y entonces se considere ojel. Pero esta ley lo que nos permite a nosotros es correr cortinas, cerrar cortinas, poner mejitzot, quitar mejitzot. Todo lo que sea paredes temporales verticales está permitido. Todo lo que sea, aun si es temporal,
horizontal está prohibido. ¿Por qué? Porque, Javerim, funcionalmente, ¿qué es una casa? ¿Cuál es la parte funcional de una casa? No son las paredes. Yo puedo tener una casa sin paredes, pero no puedo tener una casa sin techo. El techo es la casa. El techo es la casa. Entonces, si yo estoy haciendo un techo, eso ya es una casa. Así son techos súper chiquitos. Paredes temporales van y vienen. Techos son más problemáticos. Alajá 60. Kol ojel ha'asur la'asoto beshabbat, asur lesotro. Todo techo que está prohibido hacer en Shabbat, está prohibido tumbar en Shabbat. Si yo tengo una carpa armada antes de Shabbat, no puedo desarmarla en Shabbat. Si tengo un parasol armado en Shabbat, en mi propiedad privada, no puedo desarmarlo en Shabbat. ¿Ok? Quise alajá 61. Quise margoa, una silla tumbona, una silla de estas cierto, de tela grandotas, como silla playera. Quise margoa, mutarle fotjo le sogró be Shabbat. Está permitido abrirlo y cerrarlo en Shabbat. Ve'ein lo din ohel. ¿Por qué? Porque yo voy sentado encima, no debajo. Lo mismo una silla plegable. Ya sea una silla de director, de estas de lona, o una silla de esas que uno dobla la parte de abajo. Pues sí, estoy creando un ojel, pero mi intención no es sentarme debajo de la silla, mi intención es sentarme encima de la silla. Y por este mismo razonamiento, yo permitiría guindar una hamaca, siempre y cuando no sea en un árbol, en Shabbat. ¿Por qué? Porque mi interés no es hacerle sombra a lo que está debajo, sino echarme encima. ¿Ok? Y tendría cuidado de desarmar la hamaca antes de Shabbat. O sea, no dejarla ahí. Guindar una hamaca permanente de voy a colgar esta hamaca aquí para siempre. No. Pero voy a guindar esta hamaca aquí en la viga, a echarme una siestica y luego cuando termine la siesta quito la hamaca. Yo no le veo problema. Shimshia umitria, los parasoles y las sombrillas. Asuim leagem minachamom minagshamim. Creadas para defendernos del sol y de la lluvia. Afilu shehem petuhot, incluso si están preabiertos antes de Shabbat, asur hashimush bahem be Shabbat. El rabino Haim David Abelevi es estricto, está prohibido usarlas en Shabbat. Vejen asur lifrosadin, igualmente está prohibido poner una sábana al arisat tinok, sobre la calecita de los bebés. ¿Cierto? Mucha gente pone una sábana extra para proteger a los niños del sol. Poner una de estas cosas completamente en Shabbat está prohibido. Ela imken haya parus lefajot tefach merev Shabbat. A menos de que yo haya puesto esto, al menos el ancho de un puño, en Shabbat. O sea, si yo antes de Shabbat ya hago la tienda, ¿cierto? Le pongo
pongo la sábana o la cobija encima de la calecita del cochecito del bebé, entonces eso está bien. Lo que yo no puedo es ponerlo a priori, o sea, completamente en Shabbat. Porque esto es añadir a una tienda preexistente en Shabbat de manera temporal y esto está permitido. Todo techo que no se necesite la parte de, o sea, lo que esta cubre, por ejemplo, ese es lo que estábamos hablando de la hamaca, está permitido, velajer mutarle aniech beshabbat, matpei etz al gabei amudim le shimush kashulchan. Yo puedo crear una mesa temporal, ¿cierto? Poniendo una tabla sobre 2 caballetes, por ejemplo. Ay, llegaron más invitados, pues armemos la mesa temporal. Entonces, o estas mesas plegables, ¿cierto? Estas mesas como para jugar cartas, que son facilitas de armar. Estoy creando un ojel. Pues sí, estoy creando una superficie vertical, pero es una superficie vertical debajo de la cual nadie va a estar. Tal vez niños, ¿cierto? Hacerles eso para que los niños hagan un fuerte, no. ¿Cierto? Hacer eso para que los niños no se mojen en la lluvia, no. Armar la mesa plegable, la mesa de cartas, para que la gente pueda comer, para poner cosas encima, sí. Preguntas. Estamos comenzando una nueva alajá, una nueva melajá, entonces no quiero seguir. Preguntas, Javerim. ¿Cadena de qué? Todo tipo de joyería y adornos mientras sean decorativos están permitidos, no solo sino que está permitido salir con ellos. Los adornos son ropa. Yo no cargo mis adornos. Yo uso mis adornos. Y no es anudar. ¿Por qué? Porque las cadenas pues tienen ese dijecito, ese brochecito. Eso no es un nudo. ¿Ok? Entonces está permitido ponerse una cadena, un collar, aretes, todo tipo de joyas. Incluso hay gente que hace esto para cargar la llave. Y es la llave de la casa, la mandan a platinar en oro o en plata y la usan como un clip para la corbata o una llave en una cadena así muy boleta, pero utilizarlo como pues la parte de atrás de un pin para la corbata es muchísimo más yo creo elegante. ¿Cuál es, Javier, cuál melajá crees tú que estaría involucrada en abrir y cerrar candados?
¿Y por qué estaría prohibida la corbata? No, ya el nudo lo hablamos la clase pasada. El nudo de la corbata, mientras yo lo haga de modo de que no sea permanente, es decir, a menos de que yo esté anudando la corbata como hace la gente perezosa para dejarla ya anudada, yo puedo anudarme la corbata en Shabbat y desanudármela en Shabbat sin ningún problema. Y cargar la corbata, pues no hay problema porque es una prenda. ¿Cuál sería el problema de los candados? O de abrir con llaves. ¿Dentro de cuál de las 39 melajot crees que caería eso? Lo más posible sería boné, pero tú no estás construyendo nada. El candado es un candado, ¿cierto? El candado no lo estás añadiendo nada, no le estás quitando nada y no lo estás cambiando, simplemente lo estás accionando, lo cual es perfectamente legítimo. Es lo mismo, o sea, es como decir, si yo cierro una puerta estoy creando una pared. No es cierto. Yo al cerrar una puerta no estoy creando una pared. Ahora, esto suena ridículo, pero muchos de los argumentos, por ejemplo, para prohibir la electricidad siguen, estoy cerrando un circuito. Javerim, yo no utilizo electricidad en Shabbat. Pero no es porque crea que estoy cerrando un circuito y esté haciendo una melaja. Ya vamos a hablar en bastante detalle de la electricidad en Shabbat. Entonces, no, abrir candados, abrir puertas, cerrar puertas está permitido en Shabbat, siempre y cuando yo las llaves no las cargue en el Reshut HaRabim de manera prohibida. Hacer un arreglo floral en Shabbat no está permitido. ¿Por qué? Porque es construir algo. Y es makata patish, es terminar algo. No. Ningún tipo de accionar eléctrico. No el teléfono, no la alarma, no el computador, no el celular, no la tablet, nada. A menos pues de que sea pikuach nefesh y en tu casa se metan los ladrones y la alarma pues esté ahí para defender la vida de la gente, ok. Una canilla de agua, ¿qué? ¿Cuál es el problema que le ves a abrir una canilla de agua en Shabbat? No. Ok, la abro y la cierro. Yo abro y cierro puertas, abro y cierro ventanas. ¿Cuál es el problema? O sea, ¿tú crees que en el mundo observante la gente no abre las llaves en Shabbat? Claro que se pueden abrir el agua de la llave,
mi pregunta hacia ustedes es, cuando ustedes sacan esas preguntas, dígame, esto porque pienso que es tal melajá, o porque tal vez podría construirse como esa melajá. Y estoy absolutamente seguro que cuando comenzó a llegar el agua de la llave a las casas, alguien se hizo esa pregunta. O sea, no es una pregunta tonta. Lo mismo con el fluido eléctrico. El fluido eléctrico es por razones diferentes. ¿Ok? Estoy seguro que hubo un rabino por allá en Polonia, en Lituania, que dijo, no se puede abrir porque es terminar. ¿Está regando qué? A menos de que tú tengas matas en el lavamanos. No hay ningún tipo de riego. No se pongan a pensar de esa manera. Si ustedes se ponen a pensar de esa manera, se van a enloquecer. Y el Shabbat se va a volver una angustia y no un deleite. ¿Y qué pasa si hay un hueco, si hay un hoyo? Hay un hoyo a la orilla del mar, una rama en el hoyo sentada en la... Todo ese desarrollo, o sea, la halajá no puede, la halajá gobierna para el 99% de los casos. A la halajá no le interesan las excepciones, a menos de que sean excepciones que nos permitan a nosotros determinar los límites de una ley. La halajá legisla para la mayor cantidad de casos. Si yo vivo en una finca y en vez de tener desagüe, que el agua de la llave de la cocina va al caño, sino que las aguas grises que llaman, ¿cierto? No aguas negras son del inodoro, sino las aguas grises, el agua con la que yo lavo los platos, el agua con la que yo me lavo las manos. ¿Ok? Eso es lo que se llama aguas grises. ¿Qué pasa si mi sistema de aguas grises, como hay en muchas casas ecológicas ahorita, unas casas hermosísimas que se llaman Earthships, que son casi 80% de energía eficiente, son hechas con llantas. Vean los videos, unas bellezas de casas, hechas con llantas, y tienen un sistema de reciclaje de agua. En ese caso sí hay un problema. En ese caso hay un problema. ¿Cierto? Sí. Si el desagüe de mi lavamanos va a dar a los tomates que tengo creciendo en mi jardinera, ahí hay un problema. Ahí hay un problema de sería. Pero la mayoría de los desagües del mundo no funcionan de esa manera. ¿Ok? Si ustedes viven en situación rural y el agua que ustedes utilizan en sus casas va a dar al pasto, entonces hay problema. Uno podría decir, bueno, es grama, mi intención no es regar las matas. E incluso uno podría encontrar forma de permitir, o sea, no poder usar agua en Shabbat. O sea, qué cosa tan restrictiva. O de taponarlo, o de tener un balde, o de usar nada. Pero en la mayoría de los casos, Javerín, pues el agua va al desagüe. Y aquellos que tienen la edad de acordarse de la inmortal canción de los toreros muertos, la agüita amarilla, se demora un rato en llegar al río y al mar y etcétera. ¿Ok?